días. Gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con otros docentes, otras docentes y con el pueblo venezolano en general. Digamos que mis consideraciones acerca de un personaje espectacular, imponderable, porque Argelia creo que en su vida hizo muchísimas cosas, pero creo que el centro de su vida, así como del maestro Prieto, de Aristóbulo Isturi, es el ser docente, el ser maestra. El ser maestro, creo que, bueno, habría que como que investigar por qué en la afrodescendencia el ser maestro es tan importante. No por casualidad, bueno, el maestro Prieto, Argelia y Aristóbulo marcaron la vida, el rumbo del país en el siglo XX y buena parte del siglo XXI, sin desclasarse, sin vergüenza étnica, orgullosos de ser maestros y maestras, y que desde ese sentimiento, porque creo que cuando uno tiene vocación, es un sentimiento lo que lo une a uno a esa profesión. No es sencillamente algo que uno estudió o que aprendió, es que se realiza como ser humano, como persona, y mira el mundo desde ahí. Yo soy historiadora del arte y soy docente, y uno siempre está enseñando, pero yo llego a cualquier sitio y si yo veo un cuadro torcido, eso a mí me genera ruido. A lo mejor los que lo ven todos los días no les molesta nada, pero a mí me genera ruido, ¿no? Ayer estábamos en la Sala Cruz 10, en la Galería de Arte Nacional, con el trabajo que venimos realizando de las 7 transformaciones. Y bueno, y algunos estábamos preocupados porque tanta gente en una sala donde están expuestas unas obras puede causarle daño a las obras aunque no parezca. Entonces uno está enamorado de lo que uno hace, eso siempre estará presente y uno piensa desde allí. Y yo creo que el maestro Prieto, Aristóbulo, Argelia pensaron siempre como afrodescendientes y como maestros, entendiendo desde cada uno desde su realidad qué significaba ser en Venezuela, en América Latina, ser docentes y ser afrodescendiente. Fíjense, bueno, me contaba un amigo curiepero que él iba subiendo por la desaparecida plaza del Panteón Nacional y había un grupo de personas concentradas frente al panteón oyendo a una mujer que daba un mitin. Con voz clara y fuerte arengaba a las personas allí reunidas. Y él pensó en voz alta: carajo, esa mujer sí es arrecha, esa negra sí es arrecha. Y un amigo le dijo: esa es tu paisana, es barloventeña. ¿Así? ¿Y quién es ella? Es Argelia Laya. Se quedó oyéndola. Luego de que finaliza la actividad, él sube a casa de una familia amiga y le dijo a la dueña de la casa, que estaba embarazada, una familia curiepera también: vas a parir hembra y se va a llamar así Argelia. Y se lo escribió en una de las paredes de la cocina y así se llamó la niña, que hoy ya es una abuela. Normalmente estamos hablando del año 58-59. Creo que en su inmensa mayoría los y las barloventeñas nos sentimos orgullosos y orgullosas de esa paisana nuestra, independientemente de la afiliación política que se tenga. Argelia Laya, cuyo nombre es el epónimo de nuestra Universidad Politécnica Territorial de Barlovento,
Yo creo que en Barlovento es un sentimiento y que todo el mundo la reconoce como una mujer de temple, como una mujer, para decirlo en barloventeño, que no sea una palabra muy elegante, vergataria, una mujer con, por lo menos yo de niña, hay dos mujeres que, una maracucha y una barloventeña, que oía mucho a mi papá nombrarlas, que fue Olga Luzardo, de Maracaibo, y Argelia Laya, de Arroyo Chico, barloventeña. Por su, primero por lo osada y atrevida que fueron en cada una en su momento, ¿no? Cuando las mujeres todavía estaban relegadas a la cocina. Su militancia en el Partido Comunista y el papel que jugaron en la historia de nuestro país. Argelia fue junto con Aristóbulo, Antonia Muñoz, el profesor Bartolomé García y algunos vecinos barloventeños, quienes lucharon e impulsaron porque se creara el IUB, el Instituto Universitario de Barlovento, que luego el comandante Chávez transforma en la Universidad Territorial, y a petición de los y las barloventeñas lleva su nombre. Argelia Mercedes Layas López nació en la hacienda Las Mercedes, en Río Chico, para ese momento Distrito Páez, del estado Miranda. Nació el 10 de julio de 1926. Hija de Rosario López y del coronel Pedro María Laya, que era opositor al dictador Juan Vicente Gómez. Fíjense, desde su infancia conoció la vida del campo que nunca olvidó, una vida de la cual se sintió siempre parte. Argelia hasta sus últimos momentos hacía vida también de campesina, aún siendo la lideresa que era, como dice Chucho García. No era extraña verla un fin de semana pasar con la vara de tumbar cacao, con su vestimenta de campesina, a la hacienda, porque además era parte de su vida, y creo que eso se convierte para uno en una manera también de desestresarse, ese contacto con la tierra, ese amor con el campo, con esos conocimientos, con esos saberes, ¿no? Desde entonces, esa relación con los cacaotales barloventeños, con sus penurias y sus encantos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la explotación del ser humano, pero también sus cantos y sus bailes de tambor, la fulía, su culinaria, de la cual Argelia también era exponente, sus fiestas, la manera como los barloventeños entendemos la vida desde que nacemos hasta que partimos, y siempre, siempre estamos en la memoria de nuestra gente, porque nosotros, la gente, una vez que fallece, establecemos otra relación con ellos, pero no los olvidamos. No es que hasta ahí llegó, ¿no? Sino que establecemos una relación diferente con las ánimas, como decimos por allá, por aquellos lares, ¿no? Desde temprana edad manifestó su dote de lideresa, de maestra, de mujer organizadora, cuestionadora digamos, del patriarcado, de lo establecido. Y en sus libros y en las cosas que uno encuentra de Argelia, ella habla de que le gustaba mucho jugar, cuando vivía allá en Río Chico, le gustaba jugar el cacique, porque tenían que someterse a pruebas para ser elegida cacique, y casi siempre ella era la que le ganaba a su hermano Pedro Laya, el poeta, que era mayor que ella. Pero además también ella era la tercera. Ella, por problemas de salud, su mamá le enseñó a leer y a escribir en la casa. Pero cuando van a la escuela, además después por muchos problemas familiares, Argelia siempre destacó como la mejor estudiante en cada uno de sus cursos, desde que entró hasta que se graduó, no solo de maestra, sino también después de profesora.
siempre liderizando, siempre a la cabeza de algo. Para Argelia siempre fue muy importante el valor de la familia. Y yo insisto, esa concepción de familia es la concepción de familia barloventeña. Uno se puede molestar, se puede poner bravo, pero ante cualquier dificultad decimos la sangre se agua, pero no se sale de las venas. Y acudimos en pro del otro. La familia, ese afecto por encima de cualquier diferencia. Y de hecho Pedro Laya fue siempre militante de Acción Democrática y Argelia fue militante de Acción Democrática en sus años juveniles, y cuando ella consideró que Acción Democrática había traicionado el programa con el cual se había comprometido con el pueblo, decididamente abandonó Acción Democrática y se inscribió en el Partido Comunista. Fíjense, Argelia nace en 1926, 2 años antes de lo que fue el movimiento de lo que llamamos la generación del 28. El contexto, su padre fue un hombre opositor a la dictadura de Gómez, lo que le cobró Gómez con creces, ¿no? Y su madre era una mujer que siempre tuvo un pensamiento liberador con respecto a las mujeres y que militaba en una organización femenina. O sea, el contexto familiar y nacional en que nace Argelia y pasa su infancia es la Venezuela que despierta del largo letargo en que la sometió Juan Vicente Gómez y el imperialismo norteamericano. Y Argelia, creo que si alguien exprimió ese contexto fue ella, ¿no? Y tener muy claro quiénes eran los explotados y quiénes los explotadores. ¿Por qué la mujer relegada? ¿Y qué papel jugaba la educación en esa transformación que el país requería, en esa necesidad de hacer un país diferente? Esa es la Venezuela que se crea la Federación Venezolana de Maestros, que se hace la primera Convención Nacional del Magisterio. Esa infancia de Argelia, y dado los padres que tenía, indudablemente que permeó su vida, ¿no? Esa relación con Acción Democrática, la Acción Democrática donde el maestro Prieto era uno de los personajes principales, con todas esas nuevas ideas para la escuela, de la escuela nueva, del Estado docente. En ese ambiente crece Argelia. Y un sinfín de líderes. Yo siempre digo que si Acción Democrática hubiese querido transformar el país, dado las personas que conformaron ese partido, aunque al interno siento que habían 2 partidos diferentes, ¿no? Una cosa era el partido de Rómulo, León y Gonzalo, y otra cosa era el partido de Juan Pablo Pérez Alfonso, de Andrés Eloy Blanco, de Prieto Figueroa, que a lo largo del tiempo vimos cómo se fue decantando eso, ¿no? Hasta llegar al desastre de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Y ya no era la traición solapada, sino la traición al pueblo, que fue lo que hizo que Argelia se fuese de allí muy joven, al traicionar todas un cúmulo de ideas. Cuando analizamos el peso de la Federación Venezolana de Maestros en el programa de Acción Democrática, yo digo que casi que es definitorio, ¿no? Porque, bueno, responde a lo que escribieron Rómulo y León en el Congreso, en Manifiesto de Barranquilla, creo que se llama ese documento, que luego negaron. Argelia fue una educadora 100%. Argelia fue una educadora, y quien ejerce la política desde la visión del magisterio es educador siempre. Siempre está educando, siempre está buscando la manera de explicar, de que el otro entienda, no de juzgar, no de etiquetar al estudiante o al militante nuevo, sino de fortalecerlo.
cuando Argelia logra que su vida, porque además pasó por muchos momentos difíciles, pero que Argelia no los asumió solo de manera personal. O sea, es mi problema, voy a resolver mi problema. Es darse cuenta que ese problema que tengo no es mi problema personal, es el problema de un colectivo, es un problema de muchos y muchas, es un problema nacional, es un problema mundial. Como por ejemplo la lucha por la reivindicación de la mujer, por esa construcción de una nueva familia, de una nueva sociedad, y como ella lo decía, que luchaba por palabras más, palabras menos, la lucha de las mujeres es la lucha por un mundo nuevo, es la lucha de todas y todos, porque en la medida que tú luchas por cambiar el papel de la mujer, ese rol que le asignó el patriarcado, en esa misma medida estás contribuyendo a conformar una nueva sociedad. Y eso estaba presente en Argelia como maestra. En toda su vida como estudiante, siempre estaba creando cosas, participando en la creación de cuadernos, de periódicos, de organizaciones, pero siempre buscando la transformación, siempre buscando cómo cambiar eso. Yo siento que, o entiendo que Argelia en ese proceso de irse conformando como maestra y como líder político, porque creo que Argelia no separó una cosa de la otra nunca, partía siempre de la realidad, por eso siempre fue capaz de transformar el entorno donde estaba, por eso siempre fue capaz de ver, no es un problema personal y no es que yo voy a resolver mi problema, es que es un problema de la sociedad que tenemos entre todas y todos que resolver. El peso de su vocación, el entender la reivindicación del maestro como parte de lo que significaba la transformación del sistema educativo venezolano, el valor, el peso del maestro, muy lejos del precio. Todos merecemos un sueldo digno, y mucho más los maestros que tienen en sus manos siempre el futuro de la patria. Pero la condición ética de Argelia, que fue la que siempre fue la columna vertebral de su ejercicio docente y de su ejercicio político, nunca le permitió ver la reivindicación laboral como el centro. No, esa reivindicación laboral era consona con su deseo, con su sueño de transformar el país, donde la justicia cumple un papel, y entender que la transformación, la revolución, es fundamentalmente ética. Sin ética revolucionaria no hay cambio revolucionario. Si yo como docente solo peleo por mi reivindicación económica, estoy traicionando mi vocación docente. No es lo mismo pelear por crear la Federación Venezolana de Maestros, ¿verdad? Como siempre le digo a las maestras, no creo que nosotros estemos en peores condiciones que las que tuvo el maestro Prieto y toda esa gente que lo acompañó en esos años, que fueron parte de ese gran sujeto histórico que logró transformar la educación del país. Entonces, si uno lo ve solo, que además el neoliberalismo se ha empeñado como una reivindicación meramente laboral, porque la reivindicación laboral del docente no es la misma que la del obrero que está en una fábrica. Pareciera que sí. Lo que pasa es que con qué trabaja uno y con qué trabaja el otro. Esa condición ética de Argelia, que la lleva a un aula de clase, que la lleva, así tuviera la cantidad de estudiantes que tuviera, a tratar de analizar cada uno. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar estudiantes de Argelia cuando ella fue profesora en el Liceo Agustín Aveledo, y casi todos la recuerdan por ser
una profesora cariñosa y amiga de los estudiantes. Como me dijo uno, siempre resolviendo peos. Y llevaba su afro con orgullo, me dijo, un niño de 13 años que entra a primer año y decía, y a mí me llamaba mucho la atención verla con ese afro, una profesora con afro, porque Argelia siempre estuvo consciente de lo que significaba el racismo en la sociedad. Y ella sabía que cuando ella se ponía el afro, que cuando ella andaba con su afro, estaba reafirmando una imagen, sobre todo ante esa juventud. No es una cosa por casualidad, ni por una moda, ni por un capricho. Es conciencia plena de quién se es. Es conciencia plena de su condición étnica. Y digo más, una de sus estudiantes me dice, yo decía que Argelia la había cogido conmigo, porque siempre estaba encima de mí, decía ella. Hiciste esto, hiciste la tarea, estudiaste. Y una amiga de ella, que no era afro, su compañera, su compinche, le dijo, lo que pasa es que ella es negra y tú también. Y entonces la insistencia de Argelia, y cuando digo que ella trataba, por lo que ellos me dicen, de identificar las potencialidades y las debilidades de sus estudiantes para sacarlos adelante. Argelia venía de un hogar humilde y entonces en clase utilizaba esos ejemplos, le decía, ustedes tienen que ser mejores que sus padres, pero no desde una visión clasista, sino de entender que el camino del estudio, a través del estudio, debían lograr superarse para superar también al país, no para estigmatizar, y tomaba ejemplos. Ella, una de ellas se reía mucho, me dice, porque Argelia decía, bueno, tu papá, a lo mejor tu papá es zapatero, y justamente mi papá era zapatero. Lo que pasa es que Argelia conocía esa realidad, y por eso yo insisto, Argelia partía de la realidad, del contexto en que estaba, y luego después iba a los libros. Por eso fue una descolonizada, porque es la realidad la que te habla, es la realidad la que te dice. Por eso sus clases eran animadas, por eso sus clases eran encantadoras. Y me dicen, yo sé que ella fumaba mucho, y ella se salía y nosotros sabíamos que se había salido a fumar. Pero nosotros seguíamos trabajando, y cuando llegaba la hora que se terminaban las clases, ay, se acabó la clase con Argelia, a ver el profesor tan fastidioso. Lograba hacer esas clases animadas, lograba sacar la potencialidad, no permitía que ningún estudiante se le quedara rezagado, porque eso tiene que ver con la ética docente. El estudiante que más te preocupa es el que tiene más problemas, el que aprende con mayor dificultad, el que tiene más problemas en su casa, porque el que aprende fácil o el que tiene todo resuelto, ese no es el del problema, ¿no? El del problema es el que tiene todas las dificultades para salir adelante. Y ella trataba de mantener el equilibrio en el aula entre todos. Cuando armaba los equipos, le decía a los jóvenes, no, los compinches no. Los compinches, los amigos en el recreo. Aquí tú con tú. O sea, ella sabía cómo organizaba cada equipo, una manera de que se vieran en la necesidad de interactuar unos con el otro, si eran amigos o si estaban bravos, no importaba. Y además les decía, ¿por qué? Porque si son amigos, entonces unos trabajan y los otros no trabajan. Y como la columna vertebral de ella era la ética, entonces siempre estaba encima de lo ético. Ella fue profesora de moral y cívica, entonces ella recibía a los estudiantes. Y aunque ella no fuese profesora guía de ese grupo, de alguno de los grupos a los que le daba clase, siempre te asignan un grupo del cual era profesora guía, ellos sentían que ella era la profesora guía de todos. Y con ellos y se ganaba la confianza de todos sus estudiantes, al punto que una de las muchachas sale embarazada, ya cuando estaban en cuarto año, y entonces ella me dice, para ella, para nosotros, ella era la profesora guía. Y ante cualquier problema, la muchacha le dice a ella, ¿cuál es el problema? Le dice a Argelia. Entonces ella le dice que está embarazada, y Argelia le dice, se lo tienes que contar a tu mamá, y tienes que asumir
tienes que asumir eso. Eso no es un problema, el estar embarazado no es un problema. Bueno, porque Argelia había vivido ese problema. Argelia sale embarazada, ¿verdad? Es maestra y entonces es soltera. Para ese momento no se podía ser maestra y madre soltera. Y Argelia transforma esa lucha, su lucha personal cuando le escribió al maestro Prieto, se basa en la Constitución del momento y el maestro Prieto, que creo que compartía con Argelia todos esos planteamientos, obvio, no la despide del ministerio, sino que le asigna una nueva función, la manda a una escuela de menor categoría. Pero Argelia convierte eso en una lucha del magisterio. Y es Argelia, por liderizar ese movimiento, a quien le debemos que eso fuese erradicado del magisterio. Como es Argelia a quien le debemos también que las muchachas que salen embarazadas puedan seguir estudiando, porque si tú la expulsas, la estás sometiendo a que, y entonces cómo se cumple aquello de que hay que cuidar al bebé antes, durante y después del parto. O sea, es contradictorio, ¿no? Pero Argelia, además Argelia, ese amor por enseñar, cuando ella dice que a ella le gustaba enseñar en preescolar, Argelia fue alfabetizadora. Y entonces como alfabetizadora organiza la comunidad donde está alfabetizando. No solamente que te enseño a leer y a escribir, es que me pongo contigo que hay que organizarse, hay que enfrentar los problemas. O sea, no es una educadora de contenidos, es una educadora que forma juventudes, pero además que forma mujeres, que forma hombres nuevos. Y también me decía una de las compañeras que entrevisté que Argelia era muy sutil. Su fuerza, dice ella, siempre era lo ético. Ahí no cedía ni un milímetro. Siempre encima de nosotros con la ética para formar personas honestas. Me dice, ya en cuarto año, ella era muy sutil, muy delicada con lo de la política. Y, por ejemplo, como siempre era la ética, entonces, por ejemplo, utilizaba como ejemplo la ética del Che. Ella dice, y cuando se acudía a la política, era de una manera respetuosa, no de adoctrinar al otro, no de utilizar el espacio, el salón de clase para hacer proselitismo político, porque ella estaba formando personas, estaba formando esa juventud que luego dirigiría al país. Como les decía, no era maestra de etiquetar no. Ella tenía el interés de saber cómo era cada uno para poder potenciar toda, valga la redundancia, las potencialidades que ese joven tenía y cómo minimizar sus debilidades. Insistir hasta que el muchacho perdiera el miedo escénico. Poco a poco irlos llevando a que aprendieran a hablar en público. Su compromiso con quien leyera. Yo digo que Argelia es el buen ejemplo de que quien no le gusta aprender no puede enseñar a aprender. A quien no le gusta leer no puede enseñar a leer. Quien no ama la lectura, porque cuando uno está enseñando algo, tiene que gustarle eso. Y cuando uno está enseñando a leer, no es a decodificar sencillamente lo que dice ahí, es que la gente ame la lectura, es que la gente se empodere, se apropie de esa manera de conocer el mundo. Y Argelia les decía, porque sabía de qué hogares venían esos jóvenes, y si el joven dice, es que en mi casa no se compra periódico porque no hay plata para eso, Argelia les decía, pues sáquelo de la basura y lea el periódico. Si usted consigue un periódico en la basura, usted lo saca. Sáquelo de ahí y léalo. La importancia que ella le daba a la lectura. Y sin atropellar a los muchachos en su condición de clase o su condición étnica, su condición de género. Educar para que se cambiara la sociedad
ya inculcándole a los muchachos qué cosa es el patriarcado, qué cosa es el racismo, sin ser un discurso panfletario, sino en ese quehacer de todos los días. Una de ellas me dice, bueno, uno la veía así con su afro, sus batolas y sus solos zarcillos, ella usaba mucho solitario, esos zarcillos largos, uno solo, desafiando la estética del momento, reafirmándose ella porque uno predica con el ejemplo. Argelia fue una mujer coherente. Y cuando ella decía, me gusta el preescolar, te habla de la ternura de Argelia. De eso no separar ser maestra y madre, porque hay que ver la responsabilidad que uno tiene cuando está en un salón de preescolar, porque en la medida que van creciendo los muchachos, pues la responsabilidad de uno como docente va siendo menor, porque el muchacho va teniendo, no es lo mismo la responsabilidad del preescolar que cuando eres profesor en la universidad. Le gustaban, por eso acudía a también, además de las canciones tradicionales, recordar canciones infantiles que le enseñó su mamá o canciones infantiles para el preescolar. Argelia no salió del salón de clase, por eso que pasa mucho ahora que yo no logro entender, porque si una gente escoge ser maestro es porque le gusta dar clase, ¿no? Es porque le gusta estar en un salón de clase con los muchachos y las muchachas. Y cuando un maestro anda buscando como loco que lo saquen del aula, no porque tengo un proyecto en mi cabeza para ejercerlo como directora, como supervisora, como coordinadora, sino porque no quiero estar más en aula. Pero además ver el cargo de director, de coordinador, de supervisor, como un ascenso. Pero si le preguntas qué proyecto tiene, no tiene ninguno. Pero Argelia sí tenía en cada lugar, en cada escuela, en cada espacio donde estaba, un proyecto para esa escuela, un proyecto para esa comunidad, un proyecto para ese país. Desde su visión de maestra, desde su condición ética como maestra. Entender de dónde venía ella, de todas las vicisitudes que había pasado, que en cualquiera de esos libros y escritos van a conseguir que se describe todas las vicisitudes que pasó ella con su familia, por la posición de su política de su papá, porque fueron despojados de sus pertenencias allá en Las Mercedes, en Río Chico, por todo lo que pasaron, pero que no se doblegaron nunca. O sea, nunca hay razón para uno ser indigno. Nunca hay razón para que un ser humano abandone su dignidad. Y creo que Argelia ahí fue un ejemplo de cimarronaje extraordinario. Porque un cimarrón o una cimarrona es quien no renuncia nunca a su condición de persona. Y una persona no es persona si no es digna. O sea, yo siempre digo, el ser humano no es que tengamos la comprensión anatómica de ser humano. Eso tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver con los valores, tiene que ver con los principios que predicamos. Y esa coherencia de Argelia es lo que le daba la fuerza, esa manera de sentir, pensar y actuar. En consecuencia, no digo una cosa para que hagas lo que digo y no lo que yo hago. No. Saber si un ser humano que tiene defectos y virtudes, y quizás su defecto como docente era el ser fumadora, pero también enseñar que eso no debía ser y que los muchachos se lo respetaban y eso no interfirió para que ellos siguieran admirándola, pero que además Argelia, donde los encontraba después los reconocía y ellos la reconocían a ella. Yo siempre le digo a las docentes y a los docentes, la torcida de ojo o el abrazo no depende del estudiante, depende del maestro. Aun cuando muchas veces uno tiene que ser inflexible con el estudiante, pero cuando él madure, él decide. Si usted fue un mal maestro y el estudiante lo ve y pasa a la calle para no saludarlo, eso es responsabilidad
del docente. Es lo que usted forjó en ese joven. Fíjense, Argelia y la interseccionalidad. Yo siempre digo, Argelia nunca utilizó esa palabra, que hoy está muy de moda, que es la concurrencia en una sola persona, en un mismo grupo social, de diferentes opresiones, de diferentes maneras de exclusión. Entonces, consciente de todas esas discriminaciones, ese no me dejo, esa frase de Argelia, cuando Argelia decía, no me dejo que me excluyan, que me discriminen por mujer, por pobre, ni por negra. Y ese decirle a los muchachos no se dejen. Ese siempre, y cuando estoy en un lugar donde considero que no está bien, que no se está actuando de buena forma, me voy como hizo de Acción Democrática y se fue al Partido Comunista y da la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, él desde las filas del Partido Comunista, y allí organiza a las mujeres en el Partido Comunista. Argelia lucha por el voto, ya en el 47 ya lucha por el voto femenino. Hay una foto muy famosa que siempre sale que Argelia es la única negra que viene en esa fila y ella está en el centro. Y el peso que tiene la imagen de ella en esa foto es inmenso, pero es por la fuerza moral, ético-moral que tenía Argelia, que no se intimidaba ante nada, no se dejaba. Yo leí una vez en una revista, una entrevista que le hacen y ella dice, yo he vivido las 4 descalificaciones, exclusiones en Venezuela, pero no me dejo. En la exclusión por mujer, por pobre, por negra y por comunista. Porque todos sabemos lo que significó ser comunista en Venezuela en el punto fijismo. Pero cuando Argelia fue a la guerrilla convencida, ¿y qué dice Argelia que era lo que más le dolía? Ver la pobreza del campesino venezolano, ver las carencias del campesino venezolano. Más allá de la separación con los hijos, con la familia, el dolor que le causó no poder ver a su madre en los últimos momentos, porque el cerco que le tenía el ejército al grupo guerrillero donde ella estaba en el oriente era muy fuerte y no es que ponía en riesgo la vida de ella, no ponía en riesgo la vida de todo ese grupo guerrillero, ¿no? Pero Argelia sabía conscientemente que en Venezuela sí éramos un país y somos un país racista. Y por eso insistía con sus estudiantes, y si eran negros, más en sacarlo adelante, en reforzar su dignidad, en no dejarse humillar, en no creerse un ser inferiorizado. Pero además Argelia es, para decirlo con las palabras de una de esas jóvenes, en ese momento jóvenes, hoy ya mujeres maduras, Argelia fue un ícono en la Unión de Mujeres Negras. La Unión de Mujeres Negras es la primera organización que se crea en Venezuela para luchar contra el racismo. Y la crea Irene Hugueto, Josefina Brighton, que es la primera mujer negra médico en Venezuela, graduada de la Universidad Central, y otro grupo de mujeres. Y Argelia estuvo ahí siempre con ellas. Y ella me dice, pero Argelia, esta amiga era una de las más jóvenes. Y entonces en esas actividades especiales siempre Argelia estuvo allí, fortaleciendo a esa unión de mujeres. Cuando nace, no es fácil luchar en Venezuela contra el racismo. Hoy, por lo menos hoy hemos avanzado. Pero yo llegué a Caracas de 12 años. Y yo desde mis 12 años estoy peleando en contra del racismo. Y en la universidad se te decía que eso era un problema de negros acomplejados. Que aquí no había racismo. Y yo recuerdo que un profesor me dijo una vez en bachillerato, un profesor de historia, pero es que ustedes los barloventeños apoyaron a Bobey. Pero yo sí que vine, no soy negrita, ven acá, porque a mí en mi casa, así como Argelia, me amolaron. Y sí le dije rapidito, el rey no tenía esclavos aquí. Quien aplicaba el látigo era el mantonaje caraqueño.
Y si ellos eran los que estaban liderizando la guerra, porque los teníamos que apoyar. Ah, bueno, que después el Libertador encontró la manera, y sobre todo en su relación con Petión y en su madurez, en su ideario político, de atraerlos, ¿no? Y bueno, ya eso es otra cosa, y es el desarrollo del ideario político del Libertador, y entender que o sumas a todas y todos o no había independencia. Porque ese ejercitico de Mantuano no iba a vencer nunca. Y de hecho, la población estaba dividida. La mitad estaba con los realistas y la mitad estaba con los independentistas. Hasta que el Libertador logra sumar al indio y al afrodescendiente de manera mayoritaria a las filas de los independentistas. Hay quienes dicen que, Argelia decía, el trabajo contra el racismo y el patriarcado siempre es a contracorriente, pues está instalado en lo más profundo de nuestras subjetividades. De lo que la cultura dice es el sentido común. Porque son cosas que están naturalizadas y la vemos como normales. Argelia siempre estuvo en puestos de mando, pero porque se lo ganó a punta de ética. Cuando a Argelia la nombran, gana ser concejala en el municipio Sucre. Bueno, a Argelia no le dieron oficina. Y Argelia le dijo, yo no me voy a desgastar en esto peleando con todos estos copellanos para que me den una oficina. Agarró un escritorio y lo puso en el centro de la Plaza Sucre, en Petare. Y desde ahí atendía a la gente. Ah, bueno, le tuvieron que dar la oficina porque los puso en evidencia. Ahí hubiese pasado los 4 años, los 5 años de concejala, peleando para que le dieran la oficina y no se le iba a dar nunca. No, ella la puso en el medio de la plaza. Sin problema alguno, ¿no? Igual cuando obtiene logra mudarse a un apartamento en Sarría, Simón Rodríguez, ahí en esa zona, y ella le puso Peruchele. Su hijo Pedro, ella le decía Perucho, Peruchele, negro, como siempre nos cuenta Perucho. Es una reafirmación de una mujer que fue violada y decidió tener ese hijo. Quizás también hay otras circunstancias porque no era un extraño, ¿no? La persona, pero al fin y al cabo, ¿qué entendemos por violación? Usted puede ser la pareja, pero si yo no quiero estar con usted, eso es una violación. Pero esa era la Argelia, con 19 años, que ya entendía cómo una mujer, cómo se debía respetar su cuerpo y darse a respetar, y cómo eran decisiones que tienes que tomarla tú y que no se te puede imponer. Argelia se graduó de 19 años y a los poco tiempo sale embarazada. O cómo Argelia, luchadora por los trabajadores, pero Argelia nunca cayó en la trampa de que solo era el clasismo. Y por eso su trabajo en el Aveledo fue como fue. Y por eso su trabajo como alfabetizadora fue como fue. Y por eso su trabajo en un kinder fue como fue. Donde estuviera como docente, estaba consciente de que había que luchar contra el patriarcado por la liberación de la mujer, porque si no liberas a la mujer, no vas a transformar la sociedad. Su lucha contra el racismo y su lucha contra el clasismo, su lucha por la liberación de los trabajadores, del obrero, del campesino, entender que eso es una sola causa, pero no desde una visión libresca. Y por eso tenía la facilidad de comunicarse con el otro, porque es de la vida misma, como era el eslogan de las novelas de Colín Tellado, extraídos de la vida misma, de donde sacaba los ejemplos para sus estudiantes, para las mujeres, para los y las trabajadoras,
porque ella lo había vivido, porque ella conocía profundamente cómo era la sociedad venezolana. Por eso también su feminismo, aunque por lo menos Lilian Hugueto, la mamá de Liliana Ipoy, dice que a Argelia no le gustaba que le dijeran feminista, pero esa lucha por la liberación de la mujer era desde aquí y desde la concepción afro de la familia, no desde esa concepción eurocéntrica, que entonces prácticamente el varón es el enemigo. No, si lo que queremos es otra sociedad, queremos transformar la sociedad donde haya igualdad, equidad. Y así educaba a sus estudiantes. Estuviera en el nivel que estuviera, ella encontraba las herramientas para que todos esos estudiantes que estaban ahí se trataran con respeto, combatiendo siempre el machismo, el patriarcado, el racismo, el clasismo, no generando ni vergüenza de clase, ni vergüenza étnica, ni vergüenza de género. Esa era Argelia Laya. Y por supuesto, una mujer que fue capaz de pelear por el voto femenino siendo prácticamente una imberbe, una mujer que fue capaz de plantársele a las autoridades que fuesen, porque para Argelia la gran autoridad es la autoridad moral. Quien no tiene autoridad moral puede estar investido de lo que sea, pero eso es un gigante con pies de plomo. Por eso Argelia, no sé quiénes de los que están aquí la conocieron en vida, Argelia caminaba desafiando el mundo, pero no avasallando a la gente. Son dos cosas muy diferentes. Argelia caminaba, primero ella era muy alta, ¿no? Entonces con ese afro blanquito, ¿no? Que no se puso a pintarse las canas porque además en el mundo afro el cumplir año implica que vas acumulando sabiduría. Y desde ahí Argelia caminaba desafiando el mundo, pero no avasallando a la gente. Siempre tenía humildad para oír al otro. Siempre era solidaria, sororaria con el otro, con la otra. Siempre comprendiendo y buscando soluciones. Decía Argelia, la mejor de la condición de la mujer parece, en particular, estrechamente ligada con los progresos que deberían lograrse en el respeto de los derechos humanos, la consolidación de la paz y el establecimiento de relaciones económicas más justas entre las naciones, progresos inseparables de las transformaciones económicas, sociales y culturales que exige el establecimiento de una igualdad efectiva entre los sexos. Argelia fue maestra, guerrillera, diputada, fue una de las primeras mujeres diputadas y creo que fue la primera mujer negra diputada. Cuando se fue a crear el IUV, ella era diputada por el MAS, Aristóbulo era diputado por la causa R, y cuando la gente de Barlovento los buscó, los encontró juntos y juntos liderizaron esa lucha por crear el Instituto Universitario Barlovento, como les dije, con Antonia, con Bartolomé García, con toda esa gente, porque primero que nada, antes que nada, está la gente. Argelia no fue una mujer sectaria. Y cuando se dio cuenta que la visión que tenía el Partido Comunista no era una visión desde Venezuela, después de la derrota guerrillera, es una de las fundadoras del MAS, es la primera mujer que se hace jefa de un partido, es presidenta de un partido en Venezuela. Argelia fue pionera en muchas cosas, pero yo digo, pero siempre desde su vocación de maestra, porque si no, no logra liderizar. Porque el maestro, como decía el viejo el Prieto, es un líder. El maestro tiene que liderizar. Por eso yo siempre le digo a las maestras, pero ¿quién es el que conoce el currículo? ¿Quién es el que sabe lo que hay que cambiar? ¿Quién es el que sabe eso? No es el maestro. Entonces tú no puedes decirme que eso es un problema del hogar. No. En el aula tú tienes que buscar la manera, tú no te vas a ir a meter a la casa ajena, ¿verdad? Pero tú tu trabajo en el aula buscas maneras, como hacía Argelia, de minimizar lo que pasa allá, de crear un referente en el aula de clase diferente a lo que está pasando en la casa.
Porque si en la casa hay violencia y tú luchas en el aula de clase, en los 45, en los 90 minutos que tú estás con el niño, con la niña, con el joven, en crearle un referente, tú le estás dejando algo, por lo menos le estás dejando el referente de cómo se vive sin violencia. Y ella lo lograba porque el hecho de que para ellos cuando se terminaba la hora con Argelia, bien como profesora de moral y cívica o bien como profesora de psicología en cuarto año, eso te dice cómo lograba ella la armonía, cómo lograba ella que los muchachos se encontraran, se respetaran, se quisieran y que se devolvieran entre ellos mismos con respeto y amor lo que ella con respeto y amor le estaba dando. Por eso digo, ella desafiaba al mundo, pero no avasallaba a la gente, que son dos cosas muy diferentes. Nunca fue una mujer sectaria, que porque tú no fueras de mi partido o porque tú no fueras de mi grupo. Argelia, en un momento, por esas cosas y esos egos que pasan, la quisieron como minimizar y negarle el peso que había tenido Argelia en todas esas luchas por la reivindicación de la mujer como ser humano y en esa lucha por transformar la familia en que sea un contexto de igualdad, de cariño, de respeto. Y una de esas señoras que también fue luchadora siempre por eso, no recuerdo ahorita su nombre, del Country Club, organizó un homenaje para Argelia. Y Argelia fue. Porque una cosa es la política, que es lo público, y otra cosa son las relaciones personales. Pero además, ella le estaban haciendo un homenaje no por adulancia, ni porque le iban a convencer que dejara de ser comunista. No. Era reconocer a una mujer, a un ser humano, a una venezolana excepcional, su condición de luchadora y reconocerle que muchas de las cosas que logramos se debieron a su ímpetu, a su convicción en la justicia, y solo con justicia encontramos la paz. Que todo tipo de discriminación, que todo tipo de exclusión genera violencia. Que todo tipo de negación, de estigmatización del otro genera violencia. Y eso es lo primero que uno tiene que hacer en el aula. Si queremos tener demócratas, por lo menos en tu responsabilidad, en los minutos, en las horas que estás con esos jóvenes, crea un ambiente democrático. Y la democracia es de iguales entre iguales, no unos más iguales que otros. Entender, estudiar cómo es el patriarcado en Venezuela, cómo se expresa en Venezuela, cómo se da el racismo en Venezuela, cómo es el clasismo en Venezuela. Y desde ahí Argelia se convirtió no solo en una líder, en una lideresa venezolana. Argelia es una lideresa latinoamericana. Y conseguimos estudios de colombianos, de ecuatorianos. En Ecuador hace como 2 años pasaron una novela con la vida de Argelia. Hicieron una novela radial con la vida de Argelia. Y a veces siento que con Argelia pasa, con el maestro Prieto y con el mismo Aristóbulo, pero ahí estamos dando la pelea, que primero lo reconocen los otros y las otras que nosotros mismos. Pasa con Simón Rodríguez también. Yo decía ayer en las discusiones de la mesa, bueno, pero es que Simón Rodríguez, que fue un gran descolonizador, ni en la Universidad Simón Rodríguez. Y ese uno no es una de las raíces del proyecto político en el cual militamos. Y cómo es que en nuestras universidades no se ve Simón Rodríguez como filósofo de la educación. ¿Quién reconoció primero a Simón Rodríguez como filósofo de la educación? Aquí le pusieron maestro del Libertador y hasta ahí. Es en el sur.
donde se le reconoce, es bien cierto, su obra fundamentalmente la realizó por allá, pero yo creo que ya es tiempo de que empecemos a reconocer a esas personas que han hecho tanto por cambiar no solo nuestro país y nuestro continente, sino por cambiar la humanidad. Porque Argelia es una lideresa que no tuvo empacho en marcar sus diferencias con ese feminismo, como yo les decía, que entonces se convierte en el hembrismo y niega al otro, ¿no? Pero eso no impidió que Argelia sea reconocida mundialmente como una gran lideresa en la lucha por esa reivindicación de la mujer. Insisto, no se quedó como en esa visión clasista, ortodoxa, marxista, leninista, de que todo solo se reduce a un problema de clase, sino que son problemas diferentes que confluyen y sostienen al capitalismo. Y que hay que luchar y hay que crear metódicas y hay que crear estrategias para en cada uno de esos casos luchar y vencer para poder tener un mundo diferente, un mundo mejor. Creo que nos falta mucho, conversaba con la profesora Noemí, en la necesidad de seguir, yo por lo menos, entrevistando gente que vivió con Argelia, que luchó con ella, que trabajó con ella, porque yo creo que recopilar sus escritos, Argelia leía y escribía mucho, pero siempre en contacto con esta realidad. No analizaba la problemática venezolana y latino-caribeña a través del tamiz de lo que dijo otro, de lo que dijeron allá en Europa, porque ese era el mundo europeo. Una cosa es que uno lea y eso te ayude a reflexionar, y otra cosa es que la palabra sacrosanta está allá. No, la palabra sacrosanta está aquí porque es esta realidad la que queremos transformar. Y es desde aquí. Pero hay que sentirse digno y orgulloso de ser quien se es. Es sentirse digno y orgulloso del género que tenga, de la condición étnica que tenga, sea indio, sea criollo, sea afro, y su condición de clase. Y entender que en lo público somos adversarios si estamos en posiciones diferentes. Pero eso no tiene nada que ver con lo personal. Porque uno tiene amigos y familiares que son de oposición, así como uno por muchos años fue de oposición. Yo tenía un amigo que me decía que él no tenía amigos adecos. Le digo, pues entonces tú eres un extraterrestre, tú no eres venezolano. Porque si la mayoría de la población era adeca, ¿cómo es que tú? Yo le decía, bueno, empezando por la familia de uno, que los comunistas éramos los bichos raros, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, porque el sectarismo no nos lleva a nada. Y eso son valores que el maestro no solo dice, son valores que el maestro tiene que practicar. Porque si no, se contradice y entonces peor el remedio que la enfermedad. Porque se predica con el ejemplo. Su coherencia y su consecuencia entre su sentir, su pensar y su actuar. Muchísimas gracias. Me encanta esto de Argelia. Ella decía consenso, convivencia, pero no coexistencia con todo aquello que hay que erradicar. Nos hizo pasear por una serie de situaciones venezolanas importantes. Yo recuerdo a Argelia Laya, bueno, muy joven. Yo estaba muy joven en ese momento. No crean que estas canas son jóvenes también, ¿no? Y el producto de estas canas, bueno, la profe ya dio la razón de ser de las canas, ¿no? Y de mantenerlas significa que uno va creciendo en sabiduría en este proceso. Además, con este interesante color que yo tengo,
me hace recordar muchos aspectos fundamentales de ese momento histórico que vivió Argelia Laya y de verdad que ella estuvo en el contexto que le tocó, que fue muy importante. Del feminismo junto con la lucha de Jacinta, que era su nombre de guerrillera, la comandante Jacinta, ella lo combatió en distintos frentes, ¿no? Y nos hizo por lo menos conocer lo que siempre se ocultó en la historia, que era esto de ser de color, no podía estar en cargos importantes porque, bueno, la sabiduría no estaba ahí, estaba en otra parte. Eso lo desmitifica a la Argelia Laya, no solamente como guerrillera, sino también como una mujer que reivindica la clase social. Y no crea, yo a estas alturas también fui víctima de ese racismo solapado y que está todavía escondido por allí, matizado de alguna forma. Pues siempre busca, el colonialismo busca de matizar esos procesos de alguna manera, de hacer sentir mal a la gente como nosotros, para, para incluirnos. Y que bueno, eso fue en un tiempo determinado, incluso bueno, recuerdos de mi madre que estuvo cuando este recinto fue el hospital de Salas, de esquina de Salas. Aquí ellos hicieron vida, aquí en digamos, fundaron estos barrios aledaños a esta zona de acá, donde eran dos mujeres, mi abuela y mi mamá, bueno, fundaron prácticamente esto, viviendo en estos espacios. Incluso esta parte de los mecedores era un cementerio, porque que desapareció y ahora se convirtió en un urbanismo. Pero casi todos los municipios tenían un cementerio particular. Eso en la historia de Caracas poco se sabe. Pero la gente de pocos recursos vivía en esta zona norte de Caracas. No vivían hacia el sur, sino vivían hacia la zona norte de Caracas. Esta era donde estaba la gente de pocos recursos. Incluso la inauguración de cajas de agua era porque la gente podía tener acceso al agua en esa zona. Por eso la esquina de caja de agua está allí, con el nombre, pero allí, ¿verdad? Era para que la gente de pocos recursos tomara agua de esos espacios. Y yo recuerdo que mi madre explicaba que ellas buscaban el agua en esta zona y se caminaban. No existían los puentes que están allí. Bajaban por el río y subían con las joyas sobre la cabeza, ¿no? Una característica muy fundamental de los pueblos afro y que además de que tiene equilibrio, que tiene una serie de requisitos para el aprendizaje, ¿no? Cultural. Y bueno, el uso de los turbantes que a veces usa Carmen, que bueno, tiene su razón de ser. De paso, de paso te quedan bonitos y bueno, le dan muchos piropos de paso y la gente me pregunta, ¿y esa profesora tan bonita, esa que llega aquí bien vestida? Dicen los compañeros. No te voy a decir quiénes son para que lo investigue. Entonces, eso, por supuesto, yo creo que estos espacios del UNIN nos tienen que dignificar porque traemos a Argelia Laya a este presente. Yo creo que eso es un asunto de reflexión importante para la formación dentro de lo que es la universidad. O sea, no ver a Argelia Laya en ese pasado, sino ver qué propone Argelia Laya para el futuro de esta universidad en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo de lo que es la profundización del tema del feminismo, que desafortunadamente es un tema de la colonia y es un tema impuesto por Occidente, que los únicos que se salvan de ese tema del feminismo son las mujeres árabes que saben su posición como mujer, y ella dice que ese tema del feminismo no va con ellas. O sea, ellas están claritas en eso y lo dicen desde sus razones culturales
Mientras que aquí nos dejaron instalado ese tema del feminismo, porque bueno, aquí profundizaron tremendamente por todas las vías el patriarcado. Sabiendo nosotros que en las zonas cimarronas, donde llegaron a poblar los pueblos, fueron no solamente de resistencia, fue también la importancia de la mujer en esos procesos. Y que bueno, si lo vemos, esa importancia debe fundar una idea de familia distinta, desconocida para la gente en la actualidad, y traernos a nosotros esa imagen de Argelia Laya como docente, que nos forma desde lo pedagógico en el sentido de entender mejor lo que puede ser la superación del racismo, mejor la superación de lo que es la enseñanza ancestral, del conocimiento ancestral, que la gente no lo maneja profundamente. Dice que es algo ahí que pasa, pero que no lo explica, ¿no? Pero eso tiene unas razones profundas desde lo filosófico, desde la creación del mundo, de los referentes simbólicos que son importantes. Yo felicito esta iniciativa de la profe Mariela, del equipo del vicerrectorado académico. Entonces, con esto cierro, yo creo que debemos seguir este ciclo y bueno, y vendrán otros más.